Bienvenidos a este nuevo devocional de nuestra saga Las 5 estrategias espirituales para construir abundancia. Hoy en el día número 2, la estrategia del día de hoy se llama el reino del 99%. Este concepto del reino del 99% es un concepto cabalista. Voy a explicar un poco qué hay detrás de la cábala, qué significa, cómo conectamos la cábala con la Biblia, la palabra de Dios, y cómo la convertimos en un principio muy pragmático para que podamos de verdad construir y manifestar esa prosperidad, que no se quede en un concepto religioso, sino que sea algo vivo y real. Resulta que todo lo que yo les diga, muchachos, pónganlo en duda. Eso es algo que siempre menciono. No soy un gurú, no soy un mentor, no soy un líder ascendido ni pastor, aunque tengo carné de pastor porque en los años que estuve tan inmerso en la religión, estudié tanto la Biblia, estudié tantos cursos bíblicos en la Universidad de Asambleas de Dios que me dieron hasta carné de pastor. Así que pudiéramos abrir una iglesia. Pero no es mi intención y nunca me ha gustado el concepto de las iglesias como se maneja en la mayoría de iglesias. Todo lo que yo les diga, pónganlo en duda porque no, la otra persona, por más pastor, líder, coach, mentor que sea, es un ser humano. Por eso siempre es importante que veas el mensaje, no el mensajero. Por eso es muy importante que no me diosifiques ni a mí ni a ninguna otra persona que admires demasiado, porque al final, tarde o temprano vamos a fallar, tarde o temprano yo soy un ser humano y también tengo mi oscuridad, también tengo mis retos, también tengo esos momentos que debo confrontarme, aprender, observarlos, trascenderlos y poder seguir en este camino llamado vida. Así que pónganlo en duda y todo lo que les comparta, vívanlo ustedes mismos, hagan su propia experiencia. Si algo les resuena, si alguna de la información que les comparto, ustedes consideran que les sirve para sus vidas, pues van, la viven, la experimentan y luego dicen, ¿es verdad o no es verdad? O yo lo vivo de esta forma. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera individual. La relación con Dios es íntima. Dice la palabra de Dios, ve a tu lugar secreto, porque allí es donde vas a encontrar esa intimidad con Dios. Resulta que tu lugar secreto es ahí, adentro de ti. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. La puerta es tu corazón. Dios todo el tiempo está tocando nuestra puerta. Dios todo el tiempo nos está buscando. Imagínense lo lindo que es Dios, que aún nosotros cometiendo nuestros errores, aún con nuestras cagadas, con nuestros desaciertos, Él sigue tocando la puerta todo el tiempo y nos dice, hey, abre la puerta, hey, abre tu corazón, que aquí estoy yo, soy tu Padre, te amo, te quiero bendecir, te quiero dar tantas cosas bonitas que he preparado para ti porque fuiste creado a mi propia imagen y semejanza. Pero nosotros, en este plano material, en este mundo que está lleno de distracciones, de banalidades, de cosas materiales, del ego, el reconocimiento, la soberbia, la arrogancia, las mentiras, los celos, las contiendas, la ansiedad, la depresión, las mentiras, todo esto es un ruido, que no nos permite escuchar a Dios tocar la puerta. Pero cuando nosotros empezamos a comprender estos principios, cuando nosotros aplicamos estas 5 estrategias que les estoy compartiendo esta semana, bajamos ese ruido de la arrogancia, bajamos el ruido de la soberbia y de todas esas manifestaciones del ego. Pero solo podemos bajar ese ruido cuando nosotros somos conscientes y tomamos decisiones de querer trascender esa sombra, de querer ir a un siguiente nivel y de querer conocer a un Dios vivo y real en intimidad. Y ese Dios vivo y real que es pragmático, que no está por allá arriba en el cielo tomando nota de tus errores, escribiendo cuántos pecados llevas para ver si el día que te mueras te mereces quedarte con Él en el cielo o te da una patada y te manda al infierno a condenarte en el lago de fuego por tu eternidad. Porque es lo que la religión, a través de su doctrina de miedo y culpa, ha promovido durante toda la historia de la humanidad. Así que, para que comencemos
en la estrategia número 2 de esta saga de las 5 estrategias espirituales para que construyamos todos abundancia en nuestra vida, quise traer este libro que me encanta y lo recomiendo demasiado. Se llama Prosperidad Verdadera de Yehuda Berg. Prosperidad Verdadera y Yehuda Berg es un rab muy reconocido en la Cábala. Cuando yo escuché por primera vez la palabra cábala, se la escuché a un pastor cuando yo estaba muy involucrado en la iglesia cristiana. Y de entrada, el pastor mencionó, mucho cuidado hermanos, que hoy hay mucho pecado y falso profeta por ahí regado. Por ejemplo, esa religión de la cábala va en contra de los principios de Dios, como otras religiones como la Nueva Era, o ahorita los místicos, o esas personas que meditan o que leen otros libros. Y ese pastor decía, la única verdad está en la Biblia. Entonces, la primera vez que yo escuché de la cábala fue una total doctrina que provenía de un pastor diciéndome que eso era antibíblico, que era antidios. Pero luego, cuando yo empecé a salir de la religión y cuando Dios me mostró y me dijo, Sebas, ¿tú crees que yo voy a ser tan limitado, tan egoísta de solo hablar en un solo libro? O sea, el resto de los millones de libros que existen, yo no pudiera hablar en un libro como esos. Es más, ¿tú crees que la única verdad que existe solo va a estar en unas cuantas páginas de un solo libro? ¿Tú me crees a mí tan limitado de no poder hablar a través de otras personas, a través de otros seres? Cuando yo mismo en la Biblia digo que he hablado a través de un burro, ¿por qué no voy a hablar a través de otras personas? ¿O por qué no voy a hablar a través de Sebas Klinker? ¿O por qué no voy a hablar a través de Juan, Pedro, Ana, Milena, Mariana? ¿Por qué no voy a hablar a través de tantas personas y a través de otros libros? Entonces empecé a desconectarme de todo este contexto religioso y adoctrinado y empecé a entender cábala. Cábala significa recibir. La etimología de la palabra cábala significa recibir. Y ese recibir lo mencionan ellos como recibir nuestra identidad y nuestra naturaleza llamada Dios. Es recibir. O sea, qué bonito vivir en cábala, qué bonito vivir en recibir. Nosotros, hay un concepto que es muy limitado, y aquí se los voy a explicar en otro devocional, pero hay gente que dice hay que dar para recibir. Y la cábala nos invita a hay que recibir para dar. Porque cuando tú recibes, tú primero tienes. Y tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, decir que yo tengo que dar para recibir, tú no puedes dar lo que no tienes. Y este libro, Prosperidad Verdadera, tiene un montón de acciones, de disciplinas, de conceptos que nos permiten entender de forma práctica cómo construir esa verdadera realidad. Y quiero referir en la estrategia del día de hoy. Nosotros vivimos en dos reinos, o podríamos vivir en dos reinos, el reino del 1% o el reino del 99%. Y esto está sustentado en las leyes del universo. Ayer estábamos hablando un poco del libro Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Hablamos de leyes del universo. Las leyes del universo son totalmente espirituales. Hoy vamos a hablar de estas dos leyes del universo. Que hay una ley que nos dice que existe un reino del 1% y hay otro reino del 99%. En el reino físico tenemos caos, luchas y conflictos. En lugar de descubrimientos creativos, solo encontramos una repetición de lo que ya se ha hecho. Vivimos la vida de forma reactiva, como un efecto del mundo exterior, como sirvientes y no como jefes. Estamos hablando de este reino físico, del 1%. Por el contrario, eso que acabamos de mencionar es el reino del 1%, el reino físico donde hay lucha, caos, conflicto, donde hay limitación, donde todo se repite una y otra vez, los mismos ciclos, vivimos la vida de forma reactiva, no somos proactivos sino reactivos y nos convertimos en víctimas del mundo exterior. Ahora, por el contrario, el reino del 99%, encontramos satisfacción, alegría, verdadera creatividad y paz duradera. Estás conectado con lo que los cabalistas llaman la luz del Creador. Estás conectado con la presencia de Dios. Este es el reino que nos ocultan el competidor y nuestra naturaleza egoísta. Es decir, cuando tú le das ese ruido que mencionaba en un principio, ese ego te oculta este mundo del 99% y te deja en el reino del 1%. Sin embargo, es el único lugar que realmente nos otorga el poder
para ser el jefe de nuestras vidas. Así como existen dos reinos a los que te puedes conectar, también hay dos tipos de prosperidad. Por un lado está la prosperidad del 1%, o sea, en este plano material, en este reino limitado del 1%, hay una prosperidad. Es esa prosperidad donde ganas dinero, pero no obtienes amor. Es esa prosperidad donde ganas dinero, pero no obtienes paz. Es esa prosperidad donde ganas dinero y no te sientes pleno ni plena. Han escuchado personas que tienen mucho dinero, pero no son felices. Ese es el reino del 1%. Ahora la pregunta, ¿tú quieres vivir en ese reino del 1% donde el dinero que tengas no te dé paz? En este reino del 1% es donde los negocios crecen rápidamente. Narcotráfico, estafas, pirámides, negocios basados en mentiras. Aquí es donde los negocios crecen rápidamente, pero caen todavía más rápido, incluso sin saber por qué. Y aquí es donde las emergencias, y aquí en este reino del 1% es donde aparecen las emergencias, las situaciones difíciles, los retos, las urgencias de la vida. Ahora vamos a ver el reino del 99%. Este reino del 99% es donde no solo tienes dinero, sino que también una vida que te deja disfrutarlo. Tu vida está bendecida con amor, salud, felicidad y satisfacción verdadera. En cada momento de tu vida eliges a qué reino deseas conectarte. Y aquí cuando termina de explicar cuál es ese reino del 99%, es un reino donde tienes dinero y también tienes paz y tienes plenitud y tienes abundancia. Y quiero también hacer un paréntesis en esta parte porque nos han enseñado mucho que también es un concepto religioso y es una creencia limitante frente al dinero. Nos han enseñado que el dinero es símbolo de ansiedad, de estrés. Incluso la religión muchas veces dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es más, nos han dicho, más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. También nos han mencionado que el dinero causa intranquilidad. Y quiero referir en este concepto de o lo uno o lo otro, porque de verdad el reino del 1% es súper limitado. El reino del 1% nos dice, o tú eres rico o tienes paz. Pero el reino del 99% nos dice, tú puedes ser rico y puedes experimentar esa paz. El libro Los secretos de la mente millonaria, que es otro de mis favoritos, este está en mi top 5 de libros favoritos. El archivo de riqueza número 12, este libro tiene 17 archivos de la riqueza. El archivo de riqueza número 12 nos dice que la mente pobre, miren, los ricos piensan las dos cosas, los pobres piensan o esto o lo otro. Cuando tú vives en ese reino del 99%, tienes una mentalidad de riqueza, de abundancia, donde no te ponen a escoger, porque como ya estás en un estado de abundancia plena, de prosperidad plena, no tienes que escoger o felicidad o dinero, o salud o dinero, o este carro o el otro carro. Tú tienes un estado de abundancia tan pleno que tu mentalidad, tu nivel de conciencia te lleva a entender que las dos cosas, todo, porque la abundancia es infinita, la prosperidad es verdadera. Así que en este mundo voy a cerrar el texto que estamos leyendo del libro Prosperidad Verdadera, donde entendemos el reino del 99%. Dice, en cada momento, hoy, tú, en cada presente, en cada segundo, en cada situación que vivas, vas a estar pasando al reino del 1% o al reino del 99%. En cada momento de tu vida, en cada segundo, tú eliges a qué reino deseas conectarte. Si te conectas con el reino del 1%, serás el sirviente en busca de la prosperidad falsa, con un pensamiento limitado, lo que acabamos de ver de Los secretos de la mente millonaria. Pero si te conectas al reino del 99%, te convertirás en el jefe de tu vida. Te convertirás en esa persona que junto con Dios, caminando con Dios, va a diseñar esa vida que soñaste. Y abrirás las puertas de la prosperidad verdadera. ¿Qué tal? Brutal. ¿No les parece espectacular esta estrategia? Ahora, la pregunta, porque ustedes saben que soy súper pragmático. Aquí les muestro de nuevo los dos libros en los cuales trabajamos hoy. Y la Biblia no la tengo acá porque en la Biblia siempre traigo versículos que me he memorizado, que me acuerdo. ¿Qué tal aprender a vivir
en ese reino del 99%. Entonces la pregunta es, Sebas, ¿cómo hago para vivir en ese reino del 99%? La respuesta es, aplica lo que estamos aprendiendo en esta saga de 5 estrategias espirituales. Ayer aprendimos el desapego, fundamental, soltar, desapegarse, entender que en este camino con Dios todo es perfecto y todo nos ayuda para nuestro mayor bien. Muchas veces nos queremos aferrar a un trabajo. Es más, te echan del trabajo y te pones mal, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo estoy meditando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orándole a Dios, yo estoy conectado con Dios? Y preciso, escuché a ese loco tatuado que se cree que habla de Dios, que se cree un pastor, y yo lo escuché. Y fijo, terminé las cinco estrategias y al otro día me echaron del trabajo. ¿Yo para qué me puse a escuchar a ese tipo? Miren que ese tipo, miren lo que me hizo vivir. Pero no se dan cuenta que todas las situaciones que experimentamos en la vida son para nuestro mayor bien. A esa persona que quizás echaron de su trabajo es porque Dios le ha abierto las puertas para un trabajo mucho mejor, para nuevas oportunidades. Entonces, el desapego te lleva a soltar y a vivir en entrega total, para que llegues al segundo día al reino del 99%, al reino donde tú puedes experimentar las dos cosas, donde puedes experimentar absolutamente todo. Ese reino donde tu vida no depende de cosas externas, ese reino donde tu vida está sustentada en la única verdad, y la verdad es que somos hijos de Dios. Y esa única verdad te lleva a entender que haber sido formado a su imagen y semejanza significa tener dones, talentos y habilidades infinitos. Por lo tanto, ¿cómo estar en ese reino del 99%? Van a haber momentos en la vida que pasemos al 1%, porque tenemos ese ego que está ahí, que a veces nos saca esa oscuridad, es normal. Pero si tomamos conciencia plena de cada segundo de nuestras vidas, ver y sentir en qué estado de conciencia y de emociones estamos, vamos a saber si estamos en el 1 o en el 99%. Convertirnos en personas inteligentes emocionalmente. Preguntarte hoy si tú eres una persona que tu paz y tu tranquilidad dependen de las emociones, si tú eres una persona que tus emociones te dominan. Ponte un ejemplo muy práctico. Si estás parado en un semáforo y de repente se te atraviesa una moto, vas a arrancar y el semáforo se puso verde, arrancas y se te atraviesa una moto que se pasó el semáforo en rojo y te toca frenar en seco, ¿cómo reaccionas tú? Insultas al de la moto, te pones bravo, le dices desgraciado, bajas el vidrio y le haces el dedo o le dices cosas, o simplemente das gracias a Dios porque tienes la capacidad de reaccionar y no tuviste ningún accidente. Ahí, miren, en un ejemplo tan básico, estás en la pequeña delgada de decidir estar en el reino del 1% limitado o en el reino infinito de abundancia del 99%. Entonces, conectarnos con ese reino de abundancia requiere estar en conciencia plena, tener inteligencia emocional, que tus emociones no te dominen, por el contrario, que tú tengas control y dominio de tus emociones. Convertirnos en observadores. Recuerden que yo les comparto mucho esto. No se trata de no sentir. Al contrario, cuando sientas rabia, expresa esa rabia, experiméntala, pero como un observador, no te vincules con la rabia. Porque cuando la rabia no la experimentamos, no la observamos y la transitamos, se empieza a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente subconsciente. Entonces empiezas a acumular rabia, y la rabia no expresada, no observada ni transitada, se convierte en odio. Y el odio empieza a bajar tu vibración y te posiciona en el 1%, te conviertes en víctima y empiezas a atraer un círculo vicioso de situaciones y experiencias sustentadas en el odio. Ahora, el dolor. Si algo te causa dolor, una ruptura, una quiebra, un robo, eso te puede causar dolor y es normal. Tenemos esas emociones y tenemos esa capacidad de sentir dolor.
Entonces, ante una situación de dolor, ante una muerte de un ser querido, entrégate a ese dolor. Experimenta ese dolor y agótalo rápidamente. Cuando tú eres observador, ese observador te lleva a experimentar y esa experiencia te lleva a transitar la emoción y agotarla. Recuerden que todas las emociones negativas son limitadas, se agotan, y para que algo limitado desaparezca hay que experimentarlo, hay que agotarlo. Pero si tú no sientes el dolor y te reprimes, y los hombres no lloran, los hombres facturan, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, si tú guardas ese dolor porque no quieres llorar, no quieres expresarlo, ese dolor se va a convertir en sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y cuando tú eres una persona con sufrimiento, te vuelves resentido, te vuelves culpable. Yo por eso critico mucho a la mayoría de estos movimientos feministas extremos, que son totalmente una expresión de egoica desde mi punto de vista, porque están defendiendo desde el dolor, están defendiendo desde el resentimiento, están defendiendo una causa desde el odio. Y todo lo que se defienda con manifestaciones de ego, pues es destrucción. Es lo mismo que defender el veganismo desde decir, es que tú estás mal, es que tú eres un criminal, es que señalar al otro sin entender sus procesos, diciendo que el otro está mal y yo estoy bien, desde perspectivas de resentimiento, de odio, de rencor, es una manifestación más del ego. Al final estás en un círculo vicioso de autodestrucción. Así que observa las emociones, transítalas, agótalas y trasciéndelas para que te posiciones todo el tiempo en ese reino del 99%. El reino del 99% es el reino que Dios construyó para nosotros. El infierno y el cielo no están después de la muerte. El infierno y el cielo están aquí en este presente. El infierno es ese 1%, donde es limitado, donde hay dolor, donde hay culpa, donde hay arrogancia, donde tú no sientes paz, donde tú dices o tengo dinero o tengo felicidad, ese reino del 1%, donde estás viendo las noticias, donde comenzó una pandemia, entonces ya tú sientes miedo, ya te pones un tapabocas porque las personas te pueden infectar, entonces te encierras y sientes ansiedad, depresión, estrés. La depresión hoy es una de las enfermedades instauradas más famosas que existen en esta época. Es una enfermedad instaurada por ese reino del 1%, ese reino que quiere manipular y controlar a los seres humanos. Ese reino que quiere decirte que tú eres limitado, que es la vida que te tocó, que no puedes soñar, que no puedes lograr cosas. Ese reino donde las personas son como borreguitos blancos que siguen el sistema, donde te dijeron estudia, trabaja, muérete, estudia, trabaja y muérete. En esa fábrica de salchichas donde te limitan, donde te dicen es que tienes que trabajar 40 años para conseguir una pensión. Ese reino del 1% donde si ocurre un terremoto, si ocurre algo, entonces vives en pánico. Ese reino del 1% donde tu bolsillo, tu tranquilidad depende del presidente de tu país. Ese reino del 1% que es totalmente limitado. Pero si tú te sales de ese sistema, si tú sueltas esos miedos, si tú sueltas esas emociones negativas, las observas, las transitas, las experimentas, las agotas y las trasciendes y vives en entrega total y decides vivir en el reino del 99%, es porque has bajado todo ese ruido, le has abierto la puerta de tu corazón a Dios, a ese Dios que está tocando la puerta y llamando. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré y cenaré con él. Una de las experiencias más santas y poderosas de nuestra existencia es la alimentación. Por eso el versículo dice, entraré y cenaré con él. El acto de cenar es un acto de intimidad, de conexión. Y cuando Dios nos dice, si tú escuchas y abres, voy a entrar a cenar contigo, te está diciendo, si tú abres, si bajas ese ruido de afuera, de ese reino del 1%, de todo ese ego, y escuchas y abres mi puerta, vamos a entrar juntos al reino del 99%. En ese reino donde yo estoy contigo en intimidad, donde te voy a acompañar, te voy a guiar, te voy a levantar cuando te caigas y vas a entrar en ese estado de paz y de plenitud. Ese reino del 99% es el cielo, y el cielo no está después de la muerte. El infierno y el cielo están aquí en este eterno presente, en este regalo llamado presente,
Como su nombre lo dice, es un presente, es un regalo y eres tú quien decide este regalo convertirlo en un infierno o en un cielo. Dios los bendiga. Espero les haya gustado este día número 2 de la saga 5 estrategias espirituales para construir abundancia. Primer día, el desapego. Hoy, segundo día, el reino del 99%. Tú decides en cada segundo de tu vida en cuál reino estar. Te dejo ahí la invitación. Decide hoy en cuál estar. 1% o 99%. Nos merecemos todo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con Dios todo, sin Él nada. Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Chao.